la crisis alimentaria en el mundo. Hace más de 200 años, el economista Tomás Malthus señalaría que el crecimiento demográfico del mundo arrojaría inevitablemente la baja producción de bienes y servicios, pero principalmente llegaría a arrojar una crisis alimentaria porque el crecimiento de la población era desproporcional al crecimiento de bienes y servicios. Honorable jurado calificado, distinguidos compañeros y compañeras participantes, presidente municipal de Comitán de Domínguez, pueblo de Comitán, para hablar acerca de uno de los temas que hoy preocupan de manera terrible a las Naciones Unidas y que no han podido en ningún sentido llevar a cabo uno de los principales postulados de los objetivos del milenio, siendo que estamos ya 12 años después de aquellos objetivos propuestos, acabar con la hambruna que se da no solamente en una región del mundo bien identificada como es África, sino alrededor de todo el globo terráqueo. Nos preguntamos ¿por qué después de la revolución industrial? ¿Por qué si el hombre ha podido bajar a través de las máquinas y surcar los aires y viajar por el mundo a través de autos y poder alcanzar las estrellas a través de los cohetes aeroespaciales, cómo es posible que no hayamos podido solucionar el hambruna en nuestro mundo? Porque el hambre, señoras y señores, no es un tema nuevo. El hambre ha sido causa de guerra a través de todos los imperios. Tanto es así que podemos recordar las guerras entre Persia, Macedonia y Grecia para ocupar territorios que permitieran satisfacer de agua y tierra para sembrar al vasto imperio de Jerjes. A través de la historia hemos visto cómo civilizaciones enteras han desaparecido por crisis alimentarias. Tanto es así que la propia civilización egipcia llegó en un momento determinado de la historia a desaparecer por una crisis alimentaria. Que la propia civilización maya, que vio florecer el gran imperio, que pudo consolidar las grandes imaginaciones pictóricas de la tierra del jaguar, desapareció precisamente por un problema de inanición. Y hoy, en el mundo, nos enfrentamos ante esta problemática, en donde las maquinarias que existen, en donde la civilización que se considera que ha alcanzado el progreso máximo de la humanidad, deja morir a niños de hambre, deja morir a las madres con sus hijos en los brazos, porque no tienen que darles de comer, deja fallecer a millones de seres humanos, cuando en el mundo se tiene la capacidad para dar alimentos a más del doble de la población mundial. Y esto, señoras y señores, se deriva por un problema económico, porque es el propio sistema capitalista el que ha arrojado a millones a la pobreza. Porque en un sistema como este, donde tenemos la posibilidad de crear bienes y servicios para toda la población mundial, siguen existiendo estos graves problemas. Por el sistema económico que nos rige. Porque quien no tiene dinero para poder consumir los bienes y servicios, simplemente no existe. Porque la Coca-Cola prefiere efectivamente gastar millones de dólares anunciándose en los Juegos Olímpicos, anunciándose en la radio o en la televisión, que donar ese dinero para que millones de seres humanos tengan la posibilidad de sobrevivir
sobrevivir un día más. Porque el pan cotidiano, que es no solamente el alimento del cuerpo, sino el alimento del espíritu, que permite que los niños puedan imaginar un futuro mejor, que les permite crearse sueños de transformación, no solamente en su vida, sino poder viajar alrededor del mundo, poder realmente llevar a cabo sus sueños personales y sobre todo, amigas y amigos, poder demostrar que la humanidad verdaderamente tiene este significado. Recuerdo la obra de Los Miserables de Beethoven, que llega hoy a mi memoria, porque un hombre, el personaje principal, Jean Valjean, es condenado a 20 años de prisión por robar un mendrugo de pan. Y este hombre, condenado a la oscuridad, condenado a estar encadenado, condenado a que 20 años de su vida se perdiesen en un hoyo oscuro, sin futuro y sin vida, se volvió un delincuente al salir de la cárcel. Pero es Monseñor Bienvenido quien le da una lección de vida. Monseñor Bienvenido le dice que él tiene una nueva oportunidad, que los candelabros que le da deben de iluminar a la humanidad. Y ese hombre es después quien representa de manera magnífica a un héroe verdadero, porque es quien tiene la posibilidad, amigas y amigos, de dar todo hacia sus pobres, como Monseñor Bienvenido lo hace. Eso es lo que falta en la humanidad hoy en día. A la humanidad le falta verdaderamente humanidad. Y lo digo porque tenemos en este momento de la historia una gran crisis donde más de 6 millones de seres humanos en África mueren de hambre, donde vemos la imagen terrible de un niño muriendo de hambre mientras un cuervo lo está observando con los ojos inquisitivos, esperando el momento de su deceso. Y eso, amigas y amigos, no es una imagen de hace 100 años, es una imagen de hace 6 años en una comunidad de África. Y de esas imágenes no se ven solamente alrededor del mundo, la vemos también en nuestro propio país, en donde en esta región de nuestra tierra, en donde vemos aún a millones de indígenas supliendo las carencias de un sistema que no les ha permitido sobresalir en su vida, que no les ha dado la oportunidad de vivir una vida digna. Hace 100 años se levantó toda una legión de hombres buscando superar las condiciones sociales existentes, y hoy, con terrible vergüenza, no hemos podido alcanzarlas. Por ello es que los jóvenes oradores estamos aquí, para levantar nuestra voz, para demostrar que aún hay hombres y mujeres dispuestos a sacrificar su vida, y que tenemos el legado de Belisario Domínguez, porque verdaderamente todavía será turbada la paz del reposo augusto que ganasteis bien, perenne batallador, pero nunca nadie podrá arrancar tu nombre del alma del pueblo, ni remover los huesos que hay en tu sepulcro. Para llegar a ellos